En el programa anterior estuvimos conociendo un poco sobre la hipertensión. Ahora vamos a dialogar con una especialista en nutrición que ella nos va a dar más detalles sobre cómo prevenir la hipertensión y si ya las padecemos, qué plan alimentario debemos seguir. La hipertensión arterial diríamos una patología, como hemos hablado clínicamente, ya se ha nombrado cuáles son los distintos grados, cómo se va de alguna manera manifestando, pero desde la nutrición nosotros trabajamos desde la dietoterapia. ¿Y cómo trabajamos desde la dietoterapia en la hipertensión? Sobre todo en un cambio de estilo de vida. Este estilo de vida en el cual modificamos hábitos que generalmente se consideraban para ese paciente que es saludable. Pero muchas veces eso saludable, que se considera que es normal dentro de sus parámetros de normalidad, se deben modificar. Las modificaciones que nosotros buscamos generalmente es encontrar un peso que sea dentro de lo razonable, normal, adecuado para la situación biológica, situaciones y factores en los cuales ese paciente no los puede modificar, que es el sexo, la edad, que no se pueden modificar, pero sí algunos que podemos modificar. Por ejemplo, en algunos hábitos que el paciente ha ido adquiriendo con el tiempo y que deben ser erradicados. Hábitos como el alcohol, el cigarrillo, el café y ciertos alimentos y condimentos que hoy en día son tan industrializados y tan comunes encontrarlos en nuestra mesa. Un elemento esencial que debe ser retirado frente a esta patología y generalmente en la hipertensión, ya sea diagnosticada como base o secundaria a alguna patología, porque no siempre vamos a encontrar una hipertensión básicamente como sí misma, como hipertensión, sino secundaria a muchas patologías. Y debemos prevenirla porque si no desencadena también estas otras patologías, como la diabetes, insuficiencia renal y sobre todo el síndrome metabólico, que hoy en día es una de las patologías más comunes y frecuentes encontrar. Entonces, retirar de la mesa, por ejemplo, algo muy común y muy normal que todos ponemos, que es el salero. El salero es en sí básicamente que contiene la sal y esa sal es la que mayor consumo tenemos sobre todo los occidentales. Hoy en la actualidad estamos consumiendo el doble de lo que se debe consumir y lo que requiere la Organización Mundial de la Salud. Estamos por encima de casi 13 gramos y lo que debemos consumir es 5 gramos diarios, o sea, saca la cuenta, estamos consumiendo una barbaridad. Y no solamente como sal en sí misma, sino en muchos alimentos en que ya vienen en su forma de tratamiento. ¿En qué me baso en esto? Me baso en que la forma de conservación, generalmente ya esto desde la antigüedad se hacía para poder conservar una carne o un cierto producto, ¿en qué se hacía? Por medio de la salazón. Entonces se podría mantener más tiempo y hoy en día todo lo que viene enlatado o lo que viene, diríamos, procesado, necesita altos contenidos en sal. Productos naturales que nosotros consumimos, por ejemplo, los jugos, las gaseosas, todos tienen sodio, o cloruro de sodio, o sal. Y son mínimas, pero si todo esto lo vamos sumando en el resto del día, hace a estos 13 gramos, hace a esta gran cantidad de consumo de sal. Y todo esto hace a este estilo de vida que hemos ido normalizando y de alguna manera interiorizándolo como una normalidad. Entonces, la propuesta es encontrar un estilo de vida en el que tengamos cambios, en el que podamos tener una vida natural, tener una actividad física, en que sea de forma natural, diaria. No hace falta inscribirme en el gimnasio, sino hacer una caminata diaria, una caminata que sea de 40 minutos diarios. Con esto vamos a movilizar internamente esos depósitos de grasa en la clasificación y no por ello también vamos a dejar de hacer muchas otras actividades. Porque nos cuesta mucho poner la actividad física. No, sino dejar a veces un poquito más de lado nuestra movilidad, que hoy en día tenemos internalizado el auto o tenemos internalizado la forma y los tiempos, sino también dedicarnos nosotros en esto de poder realizar una actividad en que sea forma natural, poder hacer una alimentación que sea fraccionada, hacer varias comidas en el día, en el que esas comidas sean naturales, haya alto consumo en frutas, en verduras, en que las carnes sí debemos consumir, pero una vez al día, y que sean en su forma natural, en la cual podamos hacerla en forma en la plancha, al horno, a la parrilla. Podemos consumirlo, sí, podemos hacer el asado, aunque ya es poco, pero hacemos, pero no todo a base de carnes. Podemos hacerlo con una ensalada, con una fruta, como postre, pero siempre tenerlo presente.
Bien, con esto aumentamos de alguna manera la variedad de los distintos alimentos y disminuimos el consumo de alimentos que sean conservados, enlatados. Y por ello necesitamos hacer algo que a todos nos cuesta mucho. Muchas veces vemos los precios, pero no vemos el componente. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer nosotros como consumidores. Aprender a leer las etiquetas. Y no solamente lo vamos a ver como sal, sino como sodio. Sodio, no solamente como sodio, sino en su fórmula química, que es la Na. Bien, entonces, ver cuántos miligramos o gramos contiene ese producto, que sumado, como lo había dicho anteriormente, hace a que tengamos grandes cantidades de consumo de día. Entonces, la propuesta es fraccionar la alimentación, tener una alimentación variada, hacer actividad física, buscar un peso que sea el adecuado para cada persona, porque no podemos decir que todos necesitamos pesar de determinado peso, sino siempre con una mirada en la que tiene que estar un profesional para que nos diga cuál es el peso adecuado. Y frente a una hipertensión que ya esté declarada, determinar que realmente necesitamos tener un cierto cuidado y determinar cuántos gramos de cloruro de sodio o de sal debemos consumir por día. También lo vamos a ver en patologías asociadas, como hablábamos al principio, en patologías en que hay grandes sistemas en el cual se ven alterados, y un sistema muy importante en el que se ve alterado es el riñón, sobre todo el sistema renal. Ese sistema renal se ve alterado porque es el que depura y de alguna manera va sacando los distintos minerales y que no necesita el organismo y lo va eliminando. Y si quedan dentro del organismo, comienza también a quedarse grande cantidad de líquidos. Entonces, debemos realizar que ese riñón no se altere su funcionamiento. ¿Y cómo no lo vamos a tratar de refuncionalizar? Es disminuyendo esa cantidad de minerales, para que no se formen esos cálculos o esos depósitos de sal que nuestro organismo no necesita.